Listo, chicos, buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches. No sé si Diego Armando Tagua. Sí. Ya estamos completos, me parece, ¿verdad? A ver, voy a tomar lista. Estoy con un poquito de mal internet, pero vamos. Vamos. Melanie Aguilar, Buenas noches, presente. Jefferson Benavides, Iván Chacón, Buenas noches, presente. Joseph Figueroa, Jorge Luis Gonzaga, Buenas noches, profe, presente. Natalie Guevara, Buenas noches, presente. Juan Carlos Hidalgo, Buenas noches, presente. María Fernanda Íñiguez, Carla Jaya, Presente, buenas noches. Daniel Lincango, Buenas noches, Inge. Marco Vinicio Yomiquinga, Presente, Inge. Buenas noches. Jefferson Steven Márquez, ¿Cómo le va, Inge? Muy buenas noches. Presente. Nica Ramírez, Diego Saravia, Buenas noches, Inge, presente. Diego Tagua, Presente, buenas noches. Franklin Taipe, perdón, Presente, buenas noches. Denis Joel Vera. Presente, buenas noches. Perfecto. Y ya. ¿Están todos? Inge, mil disculpas. Figueroa, por favor. Está un poquito mal con internet. María Fernanda Íñiguez, no. Mónica Guayi. Mónica Ramírez, perdón. Mónica Ramírez tampoco. Bueno. Perfecto, mis estimados alumnos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con el tema de riesgos físicos. Bueno, chicos, primero que nada, bueno, me complace comunicarles el día de hoy he conversado con la coordinadora de la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad SEC. He mantenido algunas reuniones con ella y bueno, nos aprobaron para que ustedes, después de graduarse de esta institución, puedan continuar sus estudios en la SEC, tomando solo 3 semestres online
y obteniendo la licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional. Eso es, el programa cuesta $3,700 por los 3 semestres y ustedes ya pueden obtener el grado de licenciados en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad SEC. Somos la única institución que ha firmado un convenio con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, me parece prudente comunicarles, ¿no? Para que ya tengan ustedes una opción luego de graduarse de aquí del Tecno para que puedan continuar sus estudios en la Universidad SEC. Que bueno, $3,700 por 3 semestres, no creo que, bueno, yo sé que es un poquito fuerte, pero, bueno, creo que es pagable. ¿Sí? Diego. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Sí me parece interesante la alternativa y bastante conveniente en relación a lo que cuesta un semestre en la SEC. Pero tal vez usted sabe si va a haber algún tipo de convenio de pago, si hay esa posibilidad, porque por lo general los pagos son por anticipado. En esa partecita sí la SEC es pago con tarjeta o pago con tarjeta de crédito o pago de contado. Usted sabe Y, muy bien. s- y si son 3 semestres, ¿se dividiría el valor por los 3 semestres? ¿Cómo sería? Claro, o sea, usted va pagando por un semestre, o sea, un semestre paga usted 1,200, el otro 1,200 y el otro 1,200. Ok, gracias. Parece genial. Entonces, bueno, eso hemos estado trabajando desde enero. Claro que obviamente es un trabajo arduo, ¿no? Porque tenemos que pasar las mallas, los contenidos mínimos de las carreras, de las materias, para que ellos vayan analizando y nos vayan eh, haciendo observaciones y modificando. Entonces, bueno, hemos estado en conversaciones con la SEC desde enero. Yo he estado, de hecho, en la Semana de la Seguridad también me reuní con la SEC. Entonces, bueno, sacamos este convenio, firmamos un convenio. Nuestros alumnos también tienen un porcentaje de descuento. Creo que es del 10% por semestre, que les dan un descuento. Bueno, no es mucho, pero bueno, algo es algo. Por grupo, eso sí hay un descuento del 20%. Si se inscriben 20 personas, a todo el grupo les hacen un descuento del 20%. Entonces, bueno, son opciones. Yo les pasaré el brochure del convenio que ya firmamos y todo eso. Entonces, bueno, para que ustedes lo sepan, para que puedan continuar con sus estudios, es igual de forma online. Es del mismo horario que tienen aquí, de 6 de la tarde a 10 de la noche, el mismo. ¿Sí? Por 3 semestres más y ya tienen su título de licenciatura y ya pueden continuar con maestrías universitarias, ¿no? Entonces, bueno, es una buena alternativa que les comunico, porque ya nos falta, estamos en tercero, cuarto ya pasamos rapidito. De igual forma, he mejorado los procesos de graduación con la finalidad de que ustedes puedan graduarse rápido, ¿sí? Antes tomaba un semestre más para que ustedes se gradúen. Entonces, más bien desde el cuarto semestre, desde la primera semana, ya comenzamos a trabajar en su proceso de titulación, con la final de que ustedes terminan el cuarto semestre, un mes y medio más y ya se puedan graduar. Eso chicos. Otra cosa más cierto, ¿qué pasa con vinculación? Algo me estaban comentando que estamos un poquito desordenados aquí en vinculación. ¿Qué nos estáis pasando? Yo, Inge, no sé si lo puedo comentar yo. Dígame, Nati. Cuente. Lo que pasa es que la semana anterior, el miércoles anterior, el ingeniero Víctor Garay, Víctor Garay. Ajá. él nos asignó un tutor. Yo realmente no entendía bien por qué teníamos dos tutores. Ya. Pero bueno, él nos dijo, él es su tutor asignado, el ingeniero Pedro Velázquez. Pedro Velázquez, sí. Correcto. Entonces me dijo, arma un grupo de WhatsApp con tus compañeros, le agregas al ingeniero
Es lo que hice y yo le escribí por interno porque con mis compañeros, de hecho, el martes, se acuerda que usted no pudimos tener la clase y le Ujú. pedimos ese espacio de tiempo para tratar el tema de vinculación? Entonces, sí nos hemos estado reuniendo con mis compañeros, todos hemos estado asistiendo, creo, y como para ir avanzando. Yo le escribí al ingeniero Pedro Velázquez el día viernes para ver qué día nos podíamos reunir, porque justo el martes yo les decía a mis compañeros, sin una guía no podemos ir avanzando, como sin un acompañamiento, porque el ingeniero Víctor nos dijo, tienen que hacer primero un diagnóstico. Y claro, mediante, por ejemplo, una encuesta. Nosotros podemos poner 10 cosas o 20 cosas en la encuesta, pero sin un acompañamiento, o sea, a mí no se me hacía como tan eficaz, porque tal vez hacíamos la encuesta y luego nos decían acá, no, es que ustedes no están aptos para esto o les falta esto. Entonces yo le dije que si nos podíamos reunir, pues podía ser un día después de las 10 de la noche, porque obviamente tenemos clases, o un fin de semana. Él me dijo, también yo le dije la opción del miércoles que tenemos con el ingeniero Víctor a las 6 de la tarde. Entonces él me dijo el miércoles a las 6, pero el miércoles no se conectó. Quedamos el día viernes, quedamos el miércoles a las 6, me dijo avísales a tus compañeros, así fue, yo hablé con el ingeniero Víctor para que nos dé ese espacio de tiempo. Entonces, realmente yo sí me molesté por eso, porque no se conectó, no me escribió, estaba en el grupo, entonces sí, yo sí estaba molesta por eso, pero creo que más fue la molestia mía y de mis compañeros al saber que él no era de seguridad y salud ocupacional. Entonces nosotros, claro, el martes nos reunimos y teníamos algunas dudas con respecto a seguridad, porque justo tratábamos el tema, está como primeros auxilios, pero decíamos como qué tan aptos somos nosotros para transmitir información de primeros auxilios. Ajá. Justo ese tipo de preguntas nosotros teníamos para el ingeniero. Pero el miércoles, aparte que no se conectó, también nos dice, no, es que él es de transporte. Entonces sí hubo una molestia mía y también de, o sea, algunos de mis compañeros sí la manifestaron y el pedido fue que se nos asigne un ingeniero o un tutor de seguridad, al que no, o sea, que tengamos un acompañamiento. Entonces, sí hubo un poco de insistencia, creo que ahí igual el ingeniero Víctor también se molestó por esta insistencia, pero realmente a mí, o sea, eso me parece lo correcto y que el instituto sí debería darnos como esas facilidades, digamos. Y bueno, Está ya bien. hoy se está resolviendo, entiendo, porque el ingeniero Víctor me dijo que ya está asignado el ingeniero Esteban Aguirre, que nosotros tuvimos el semestre anterior con él. Ajá. Y eso. Bueno, en sí, sí no hay problema, Nati. Sí, en verdad, hay un tema, chicos, que bueno, es necesario entender, ¿no? Claro, el departamento de vinculación es un departamento transversal, ¿no? Que coordina con todas las carreras. Yo también tendría que estar en este tema de vinculación, pero también tengo dos grupos de vinculación, entonces sí se me hace un poquito complicado para mí como coordinador dar clases, o sea, no puedo yo mismo centrar y hacer el gol y yo mismo hacer el pase, entonces, eh, y yo justamente le planteé al ingeniero Jorge Aguirre para que me ayude con ustedes. Entonces, yo ya voy a conversar con el ingeniero Jorge para, bueno, de hecho, ayer creo que fue con Víctor, o antes de ayer algo fue, bueno, que me comentó de esto y que yo planteé el tema de Jorge. Entonces, me tienen que autorizar, porque claro, Jorge es docente de factura. Sin embargo, no hay problema. Yo voy a solicitar que Jorge me apoye con ustedes, con el grupo, para que mejore el tema de la vinculación, chicos. O sea, es verdad. O sea, uno cuando es estudiante se queja de algunas cosas de este tema de las vinculaciones, que por qué vinculación, que por qué pasantías, que por qué proyectos integradores. Vean, chicos, yo también cuando estaba estudiante era también, o sea, no entendía el porqué de tanta cosa, ¿no? Entonces, claro, obviamente uno cuando ya pasa al lado oscuro, como docente y todas estas cosas, son requisitos que a la final nos piden las instituciones educativas. Entonces, ya nos toca hacer este tema. Nati. Sí,
Inge, justo, sino que, o sea, nosotros no era nuestra queja de por qué tenemos que hacer esto o no queremos, no, de Sí, sí, hecho, por la para nosotros desorganización. o sea, fue como una gran noticia que ya tengan un convenio con Wango Polo, porque nosotros trabajamos el semestre, un grupo de nosotros Claro, trabajó el trabajar semestre con anterior Wango con Wango Polo, entonces era muy bueno. Y para el ingeniero Víctor nos insistía como ya hicieron esto, ya empezaron con el diagnóstico, ya pueden ir haciendo, pero es como no podemos porque necesitamos, somos estudiantes y necesitamos un acompañamiento de un profesional Ajá, para saber hasta dónde llegar, cómo delimitar el tema de la vinculación, qué podemos y qué no podemos hacer. sí, no, sí está Era bien. esa, por eso era el pedido. No, tranquilo, chicos. Sí, 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 es verdad. En esta partecita no hay ningún problema. Yo confío en Jorge que él ya hizo el tema de los proyectos integradores con ustedes. Entonces, creo que por esa misma línea, enfocándonos ahí en el tema de Marco Polo, podríamos hacer algo chévere, ¿sí? Entonces, sí, no hay problema, chicos. Recuerden, eso es lo bueno de ya trabajar en el tercer semestre con la vinculación. Verán, chicos, el tercer semestre yo creo que va a ser el más duro de los 4 semestres que tienen, porque tienen que cumplir vinculación y pasantías. No se me descuiden con el tema de las pasantías a 4 semestre. En el tercer semestre me tienen que cumplir pasantías y vinculación. ¿Por qué? Porque si ya me cumplen pasantías y vinculación, como tienen materias conmigo, levantamiento de proceso de inseguridad laboral en 4 semestre, y aparte también quiero darles el acompañamiento y titulación. ¿Para qué? Para ya comenzar a hacer la titulación con la finalidad de que ustedes egresan en 4 semestre y en mes y medio ya se gradúen. O sea, esa es la finalidad mía. Eso es lo que yo tengo que hacer con todos ustedes y con los chicos que estoy haciendo ahorita en 4 semestre. Entonces, yo quiero que en esta parte hay un compromiso en tercer semestre que el tercer semestre tenemos que cumplir vinculación y tenemos que cumplir pasantías. Eso tenemos que enfocarnos, ¿sí? Otra cosa más, nuevamente, yo sé que ustedes van a estar y se van a molestar y decir, ¿por qué esta tontera? Proyecto integrador, va este semestre. Tenemos que trabajar proyecto integrador, ya nos notificaron del CES, del CASES, perdón, que nuevamente van a pedir porque ¿se acuerdan de los proyectos de integradores del anterior semestre? Los coordinadores hicimos un informe y enviamos a la dirección académica, porque la dirección académica pasa un informe de los proyectos integradores porque es un indicador del CASES. No me pregunten cuál es el indicador, pero es un indicador del CASES. Entonces, nuevamente este semestre tenemos que hacer el tema de los proyectos integradores. No creo que se nos complicó el anterior semestre, creo que salimos bien. O sea, bueno, ahorita usted nos está notificando con tiempo, pero el semestre anterior, la complicación, bueno, en mi percepción, no sé, mis Fue compañeros el igual darán tiempo. su punto de vista, fue el tiempo. Fue en enero empecemos, o sea, obviamente el acompañamiento del ingeniero Aguirre fue muy bueno, pero el tiempo sí fue bastante corto, o sea, era de hagamos rápido y cada fin de semana y estar solo trabajando en eso, entonces fue el tiempo. Sí, Creo que lo que la pasa, mayor complicación. claro, lo que pasa es que Nati, los institutos antes no hacían proyectos integradores, no hacían ningún instituto, ¿sí? Las universidades hacían proyectos integradores, ellos siempre hacían, a mí me tocó también proyecto integrador y todo eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que retiraron los proyectos de integradores de las universidades porque ellos les pusieron otras cosas y a los institutos les delegaron esa función de hacer proyectos integradores. Entonces, todos los institutos tienen que ser proyectos integradores, todos, ¿sí? Entonces, claro, nos notificaron el anterior semestre que todos los institutos tienen que cumplir los proyectos integradores y claro, obviamente fue un revolucio, ¿no? Porque teníamos que cumplir y todo eso y se les puso a correr, sí, es entendible. Entonces, ahorita mismo yo les comunico que vamos a trabajar en los proyectos integradores. Tenemos tiempo. Yo he solicitado que los proyectos integradores se presenten la última semana de agosto. ¿Para qué? Para ir completándolo paulatino, trabajarlo suave. Yo creo que ustedes, a diferencia de, bueno, de los chicos de la universidad que estudian en la mañana, todos trabajan, ¿sí?
Y mal haríamos nosotros como institución sobrecargarles si de hecho ya viene el del trabajo y tienen que estudiar. Entonces, esa es la finalidad de Diego. Sí, ingeniero, o sea, también considerar que también tenemos encima el tema de las prácticas preprofesionales, que implica un tiempo dentro de los días de lunes a viernes y que también, como usted mismo lo menciona, trabajamos, ¿no? Entonces, aparte del trabajo, tenemos esa actividad, también tenemos el fin de semana, lo de Wango Polo, y lo que me preocupa es mi familia, porque no los voy a ver. Sí, mi estimado Diego, vea, a veces pasa. Sí, yo también cuando estuve estudiando, trabajando, es una locura, pero bueno, la consecución es el fin justifica los medios, como dice. Ahora, mi pregunta era, ¿es posible que podamos culminar el proyecto que tenemos en Wango Polo y ahí empezar con lo otro o no nos daría el tiempo? Lo que yo plantearía es que más bien se haga la vinculación en Wangopolo y se trabaje un proyecto Paralelo. paralelo para no sobrecargar de trabajo, que me parece una muy buena opción, ¿no? Nati. Y que una pregunta, el tema del proyecto, el semestre anterior fue en sistemas contra incendios y en este semestre igual es una materia específica. Podríamos hacer, póngase riesgos físicos, o sea, chicos, refresquenme la memoria. ¿Con qué materias están a ustedes ahorita? Riesgos físicos y químicos, riesgos biológicos y psicosociales. Primeros Tenemos primeros auxilios, Nanotecnológicos, riesgos nanotecnológicos, electricidad y electrónica. electricidad y electrónica. Cinco son. Y acabó. Sí, sí, sí. Lo que podríamos hacer es que con primeros auxilios, tal vez sacar, el ingeniero Aguirre va a estar con ustedes vinculación, ¿ya? Y la doc Ceci, tal vez apoyar en unas charlas con la doc Ceci, en Wango Polo apoyar en unas, no charlas, sino más bien tal vez establecer un manual de primeros auxilios para técnicos de seguridad. Me- Se me viene a la mente, ¿no? Igual lo podríamos socializar ahí porque en Wango Polo como que sí quedó inconcluso, quedó el tema del el plan de emergencia, pero donde se habla de primeros auxilios, brigadas contra Exacto, incendios, evacuación. Entonces podríamos igual socializar ahí. por supuesto. Yo creo que podríamos trabajarlo en un proyecto paralelo para que no se sobrecarguen, porque imagínense, están haciendo vinculación y yo mal haría en ponerles un proyecto integrador de riesgos físicos y químicos en otro lado. No, pues, Y, o sea, y Sí, esta socialización puede ser parte también de la vinculación, porque justo nosotros claro, hablábamos de vinculación, claro, podemos hacer A, pero como a mí evacuación. se me ocurre algo, no sé qué tan viable podría ser, que este manual se enfoque en los locales comerciales de Huancupol, o sea, específicamente en los locales comerciales. Además, es una carrera, o sea, la carrera es laboral, o sea, riesgos laborales. sí podríamos trabajarlo. Eso sí, obviamente la doc Cecilia va a, la doc Ceci va a ser su coordinadora del proyecto integrador. Entonces, claro, con el profe Aguirre podríamos trabajarlo la vinculación en esta partecita de socialización, alguna cosa del plan de emergencia, ¿no es cierto? En Juanco Polo, en la comunidad. Y con la profe Ceci podríamos trabajarlo en una guía de primeros auxilios para técnicos de seguridad o una guía de primeros auxilios, o sea, algo así, ¿sí me entienden? Entonces, va a la par, no se sobrecargan y sacamos dos productos. Sí, o sea, sí es interesante la idea.
Y luego hacemos una socialización como parte de la vinculación. como Una parte de socialización. la vinculación. Y luego podríamos en el proyecto integrador hacer como unos ejercicios de primeros auxilios con ustedes, lo mismo que hicieron en el Wango Polo y va por ahí, ¿sí me cachan? Entonces, yo creo que por ahí podríamos trabajarlo como que de mejor manera. O sea, la idea, chicos, recuerden que, bueno, yo como coordinador es cumplir todos los requisitos que ustedes aprendan, pero también obviamente no sobrecargar el tema, porque una tecnología tiene que enfocarse en que, bueno, valga la redundancia, esa es la parte técnica, ¿no? Más práctica. Entonces, eso, chicos, es lo que yo les puedo plantear. De hecho, ya voy a conversar con la doc Ceci y con Esteban Aguirre con la finalidad de que, bueno, trabajar a la par y que se pueda sacar todo lo que tengamos, ¿sí? Entonces, bueno, este semestre, como ya les digo, el tercero, sí va a ser sacrificado, no les voy a mentir, porque tienen que cumplir vinculación, el proyecto integrador y las pasantías. Pero ya cuarto es un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque cuarto ya cogen materias, no tranquilo, sino ya ni suave. Quiero buscar una palabra, o sea, como que más, o sea, como que con un enfoque ya para graduarnos, si me entienden, chicos, o sea, ya que se sienta menos la carga de trabajo, porque entonces tenemos el cuarto semestre y ya iniciamos con el proceso de graduación, que eso a mí me importa mucho porque a mí de nada, no, no me sirve de nada que ustedes queden rezagados y se gradúen después de 6 meses, no. O sea, la idea es que ustedes ya salgan al campo laboral y más que ustedes están trabajando. Tiempo perdido son menos oportunidades. Entonces, esa es la idea mía, que se gradúen rapidito. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Eso, chicos, bueno, ¿qué es pues? Ya 10 para las 9, comencemos clases. Desde la próxima semana vamos a ver ya ejercicios, bueno, desde la próxima semana vamos a comenzar con Franklin. Ingeniero, disculpe, yo tengo un problema un poco diferente. Una pregunta. El ingeniero Javier León nos dijo que por favor le preguntemos a cualquiera de ustedes de seguridad si nos puede ayudar con las materias que son específicas de la carrera, para con eso nosotros guiarnos y tratar de seguir las prácticas preprofesionales para poder llenar eso en cada informe semanal que vamos a realizar. Ya Yo les tengo paso ahorita la malla. impreso ahorita, verá, tengo primeros auxilios si es de la materia, ¿no es cierto? Profesional, Ya, riesgos biológicos también, también. riesgos físicos y químicos también, riesgos Ujú, nanotecnológicos también. también, electricidad y electrónica, Sí es materia profesional. ya, Porque seguridad laboral, también, también, levantamientos y procesos de STH, por supuesto. Tercero y cuarto semestre son todas técnicas, ya, toditas. sí, ergonomía, planes de emergencia, y tenía una más, que sería sistemas contra incendios, También, eh, legislación y seguridad de higiene de trabajo, también, y gestión ambiental. también. Ya, entonces esas serían las materias para nosotros aplicar en esas en lo que Sí, son las prácticas profesionales. Eso sí. era mi pregunta. Muchas gracias, dijeron. No, no tiene de qué. Ya, listo, iniciemos, chicos, ya. Ya quiero dar clases.
Ya, listo, chicos. Bueno, desde la próxima semana, bueno, seguimos viendo el tema de riesgos físicos. Desde la próxima semana vamos a enfocarnos en el tema del ruido, ejercicios de cálculo de, bueno, de ruido. Quiero ver también el TWB. Y enfocarme también en el tema de ventilaciones, ¿ya? Entonces eso, bueno, vamos a seguir viendo. Factores de riesgo físico. Tenemos ruidos, temperaturas, ventilación, iluminación, radiación y vibración, ¿sí? Que actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos nocivos, ¿ya? Tenemos estas fuentes generadoras y tenemos el ruido. Como ya lo habíamos visto, el ruido es un sonido indeseable, ¿sí? Que produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren con las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso. Recuerden, chicos, tenemos 3 tipos de ruidos, la clasificación del ruido. Tenemos ruido constante, intermitente y ruido de impacto. ¿Sí? El ruido constante, como ya les había dicho, es aquel cuyos niveles de presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene relativamente constantes a través del tiempo. Ejemplo, tenemos el tema de la licuadora, ¿sí? Ruido intermitente es aquel en el cual se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora en forma periódica. Y tenemos el ruido de impacto. El ruido de impacto es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión sonora en intervalos de tiempos menores, como por ejemplo un disparo, una guillotina, ¿no es cierto? Eso es un ruido de impacto. Ruido intermitente y constante. Estos 3 tipos de ruidos, ¿sí? Es la clasificación como tal. Las fuentes generadoras, por lo general, ¿no es cierto? Es por el tema del funcionamiento de máquinas, de equipos y herramientas de cortes. Por lo general, chicos, recuerden que el ruido siempre va a estar expuesto a, o bueno, va a generarse por equipos o máquinas. La tolerancia, recuerden. Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100 a 120 decibeles, el ruido se hace inconfortable, ¿sí? 130 se sienten crujidos. 130 a 140 decibeles, la sensación se hace dolorosa. Y a los 160 decibeles, el efecto es devastador. ¿Qué es lo que pasa acá? Se revientan los tímpanos, ¿sí? Han existido, chicos, y esto es necesario que conozcamos, han existido accidentes. ¿Qué es lo que pasa con este tema del ruido? A ver, si nosotros tenemos un tiempo de exposición largo, ¿no es cierto? Que tranquilamente puede ser de 90 decibeles, ¿ya? 90 decibeles. Solo pongamos una fuente generadora de 90 decibeles y nosotros vamos a estar expuestos 6 años a 90 decibeles. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una pérdida paulatina del oído, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a desarrollar una enfermedad ocupacional como es la sordera, ¿ya? Mientras vas más subiendo, ¿qué es lo que pasa? Es indirectamente proporcional, ¿no es cierto? Mientras más pasa,
perdón, mientras más fuente de exposición tenemos del ruido, menor es el tiempo en el cual usted puede desarrollar una enfermedad ocupacional. Imagínense a 130 o 140 decibeles o a 160 decibeles. O sea, es un tema, ¿sí? Que puede generar en una sordera, ¿ya? Una pérdida del oído. Entonces, esto es muy importante. Recuerden, la legislación ecuatoriana te dice que en la tabla, en el decreto ejecutivo 2393, tenemos que 85 decibeles es el mínimo y nosotros debemos de actuar con 85 decibeles, entonces ya debemos tener los tapones auditivos. Sin embargo, ¿cómo les puedo decir? Por investigaciones del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, tenemos que y sabemos que a partir de 80 decibeles nosotros debemos ya portar un equipo de protección personal, ¿sí? ¿Se puede eliminar el ruido, el factor de riesgo del ruido? ¿Se puede eliminar? No, Tal vez disminuirlo. minimizarlo creo que sí. ¿Ah? Eliminarlo se podría, pero depende mucho de un análisis y de cuánto presupuesto se tenga. Ahorita póngase está de moda que en las industrias hagan insonorización de ambientes, ¿ya? Insonorizan los ambientes para que no exista contaminación por ruido. Recuerden que el ruido también genera, bueno, hay contaminación por ruido. En la parte ambiental está estipulado contaminación por ruido. Recuerden, chicos, esa parte es fundamental. Se podría eliminar. No digo que no, pero depende un análisis y es complicado. El tema del ruido siempre debemos hacer una acción preventiva que es la mitigación. Mitigación. Una cosa que es fundamental, chicos, y eso siempre debemos recordar, los equipos de protección personal es el último eslabón de la cadena. ¿A qué me baso con esto? Siempre como técnicos de seguridad y como prevencionistas debemos priorizar los equipos de protección colectiva. Mi estimada Melanie, ¿qué son los equipos de protección colectiva? ¿Aló? No he escuchado ese término. Nati, O sea, son medidas que se toman para proteger justo como en grupo. ya, Puede ser justo la insonorización, es un tipo de protección colectiva. O la minimización, como encerrar el aparato, el instrumento que genera ruido. Quizás apartarlo, eso puede ser una medida colectiva. equipos de protección colectiva también son los extintores. ¿Sí? Rutas de escape. ¿Ya? Las mangueras, las estaciones del botiquín como tal de sistemas contra incendios. Esos son sistemas de protección colectiva. ¿Ya? O perdón, equipos de protección colectiva. Y los equipos de protección personal, los EPPs, ya son todo lo que es casco, ¿no es cierto? Tapones auditivos, gafas, las cosas. ¿Sí, chicos? Entonces, esa es la diferencia y siempre se tiene que priorizar equipos de protección colectiva, siempre antes que el equipo de protección personal. Porque a la final, el equipo de protección personal no es una garantía de que usted va a evitar, o sea, vea, usted puede entregarle un equipo de protección personal a un trabajador, pero si no sabe cómo utilizarlo, si no le da la gana cómo utilizar, es plata botada. Así de sencillo. Entonces, siempre, chicos, debemos priorizar los equipos de protección colectiva.
Diego, Sí, sácame de lo que es una duda. Lo que es entre diferencia o es lo mismo en lo que es sonora o lo que es acústico. perdón. O sea, la diferencia o es lo mismo lo que es en lo que es hacer el daño en lo que es en sonora y también lo que es acústico. Sonoro y acústico. Sí, correcto. O sea, la diferencia o es lo mismo, solo diferente término. A ver, el entorno sonoro, ¿sí? A ver, ¿cómo le puedo explicar? La parte sonora es la intensidad en la que va el ruido, ¿sí? La parte acústica es lo que uno tiene la sensibilización del oído. No sé cómo le puedo, a ver, esa es la parte, a ver, la parte sonora es la magnitud del ruido y el tema acústico es lo que nosotros percibimos mediante el oído. Esa es como que una diferencia, porque claro, dice el paisaje sonoro o el paisaje acústico tienden, tienden a ser iguales, ¿sí? Pero esa es la parte entre sonoro y acústico, ¿sí? El sonoro es la parte de la magnitud del ruido y la parte acústica es lo que nosotros podemos percibir por nuestro oído. Esa es la partecita como que yo le puedo poner la diferencia entre sonoro y acústico. Porque pónganse, chicos, hay entorno sonoro, entorno acústico, ¿sí? Eso. Tal vez, Diego, Ya, Inge, gracias. porque pónganse cuando te dice el sonido y la acústica. O sea, la acústica es la ciencia que estudia el sonido como tal. Es lo que nosotros logramos percibir. Recuerden que el sonido es lo que nosotros percibimos por nuestro oído. ¿Sí? La parte sonora es la magnitud con la que se genera, con la que genera una melodía o un ruido. Eso. O sea, Inge sería en sí algo, por ejemplo, los del tanque de gas que ellos tienen lo que es, que van pitando, creo que es algo afectivo, ¿correcto? Esa es una como que melodía acústica. La parte sonora es con la magnitud que se proyecta eso. Entonces, la parte acústica es lo que nosotros asimilamos. Porque pónganse, para otras personas puede ser algo insoportable. Puede ser un ruido. ¿Sí? Entonces, esa es la partecita. Verán, chicos. ¿Por qué siempre pongo las resoluciones del... ¿Por qué siempre pongo esta parte de las resoluciones de españoles? Bueno, porque al final son más completas y todo lo que nos basamos, todo lo del decreto, perdón, de la resolución 513, todo lo que es decreto ejecutivo 2393, todo se enfoca y siempre se enfocará en la parte de la normativa española. Mire, a partir de, bueno, en 85 decibeles, el tiempo de trabajo continuo es de 8 horas. Entonces, tranquilamente podríamos estar 8 horas, ¿sí? Miren, en 90 decibeles el tiempo de trabajo continuo ya se reduce a 4. Tenemos 100 decibeles y ya se reduce a 2 horas. 105 decibeles a 1 hora. 110 decibeles, media hora de tiempo de trabajo continuo. ¿Qué quiere decir este tiempo de trabajo continuo, chicos? Tiene que estar permanentemente ahí.
Es el tiempo, Diego. Podría ser en el caso de las personas que trabajan en un call center. Ellos trabajan con audífonos durante, supongo yo, de 6 a 8 horas al día. Ese es un trabajo continuo con una carga de ruido o de sonido durante todo el día. Y ellos están con audífonos. Entonces, eso para mí sería continuo. ¿Ya? Sí. Hay otra cosa que es fundamental. Mire, a una fuente de 105 decibeles, nosotros solo podríamos trabajar 1 hora. Solo podríamos trabajar 1 hora. A partir de esa hora, nosotros ya comenzamos a tener los efectos de la exposición al ruido. Dolor de cabeza, vómito, mareo. 110 decibeles, media hora. ¿Cómo solo 5 decibeles puede ocasionar esto? 115 decibeles, 15 minutos. Y 120 decibeles, 7 minutos. Quiere decir que en 125 decibeles nosotros solo podríamos aguantar 3 minutos de exposición. Y a partir de eso, ya comienza a afectarse nuestro aparato auditivo. Miren qué importante es esto. Los talleres metalmecánicos, Jefferson. ¿Cómo le va, Inge? Buenas noches. Yo tengo una consultita. El sonido que provoca el disco de la moladora con el metal, ¿de cuántos decibeles estamos hablando y cuánto tiempo de trabajo sería? Es que, verá, tendríamos que hacer el cálculo. O sea, tiene que ser la medición primero que todo para determinar a cuántos decibeles. O sea, no le puedo decir a cuántos decibeles está ahorita. Muy probablemente esté por los 100. Digo yo, o sea. Entonces ahí deberíamos determinar. O sea, si tenemos 100 decibeles, quiere decir que yo ya debo utilizar tapón auditivo. Claro, sí, o sea, le comento esto porque en el anterior trabajo se trabajaba así, pero se trabajaba por 2, 3 horas seguidas. Entonces, no sé si tenga tal vez una afectación a futuro. Puesto que sí, pero tenían tapones auditivos y todo eso. La verdad nos daban uno, pero que para 6, 7 meses, cosa que se dañaba. No nos daban más y tocaba pelearles para que nos den los audífonos y así mismo en cuestión mascarilla. Verán, chicos, ahí yo esa partecita, bueno, cuando una vez estuve dando una capacitación justamente de esto a una empresa bueno, no empresa, como contratista de metal mecánica. Y claro, no, obviamente ellos me decían, pero es que mire, es que nosotros no nos dan, es que ni siquiera que ni siquiera cuánto, que esto, que el otro. Y entonces yo decía entre mí, bueno, no, la final, claro, no, o sea, el empleador, por ley, tiene que entregar todo lo que son los equipos de protección personal, o sea, por ley, ¿ya? Pero si no me dan, ¿por qué no o sea, ¿por qué no lo compro yo? ¿Sí me hago entender, chicos? O sea, si no me dan, yo no uso. O sea, ¿quién es el afectado a la final? El trabajador, ¿sí o no? Yo he conocido unos excelentes trabajadores que dicen, vean aquí, estos manes no nos dan nada. A mí me tocó comprar las orejeras para el tema del ruido. ¿Por qué? Porque yo me voy a enfermar. No, ellos no les importa. Nati. Dije una pregunta. Por ejemplo, ininterrumpido, o sea, tiempo continuo se refiere que todo el tiempo está sonando. Por ejemplo, si es, digamos, un restaurante y prenden la licuadora y están licuando algo, qué sé yo, durante 1 hora y paran cierto tiempo y luego en la tarde lo vuelven a hacer, ahí ya no se considera continuo, Ya no, ya no. ya no.
O sea, porque el tiempo de exposición es el que demanda todo. O sea, si usted hace 1 hora licuando y luego, bueno, la licuadora puede estar entre los 90 decibeles. 90, 92. Entonces, 1 hora prender la licuadora no te va a afectar tanto, la verdad. En cambio, que pucha, póngase ustedes en una planta donde tiene que prender las licuadoras, tiene que estar 8 horas. Ahí de ley va a tener una afectación, pues nada. Todo depende, chicos, del tiempo de exposición. Porque claro, o sea, recuerden, o sea, mientras uno más esté expuesto a un factor de riesgo físico, más rápidas se ven las consecuencias. ¿Sí? Entonces, en esa partecita, tomando el ejemplo de Nati, del restaurante, como que no, porque se prende 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Entonces, no es un tema tan grave, ¿no? Entonces, eso. Póngase en estar en un molino 8 horas. Pucha, claro. O sea, estar haciendo los cortes o el sonido. O sea, en las empresas metalmecánicas es donde más va la incidencia o más existe la prevalencia de enfermedades ocupacionales por pérdidas auditivas. Nati. Inge, y se me fue la pregunta. Es que me acaba de escribir el ingeniero Aguirre antes de que se me vaya. Dice si podemos solicitar salir media hora antes hoy para reunirnos. Ya, 9:15 entonces terminamos. 9:30. ¿De qué digo 9:30? Ya. Ya me acordé la pregunta. Esto, pero siempre y cuando no esté atenuado. Si entregamos, por ejemplo, los tapones, orejeras y se atenúe, ahí sí ya no, o sea, sí se elimina el factor de riesgo. Elimina no, porque minimizamos la afectación con los equipos de protección personal. Cuando nosotros tratamos de eliminar un factor de riesgo por este tema de ruido, tenemos que afectar directamente a la fuente. Entonces, la fuente, póngase, la fuente de ley es las máquinas. Entonces, es un poco complicado porque decirle, chuta, irle donde el gerente, donde el dueño, vea, sabe qué, tiene que cambiar las máquinas porque genera mucho ruido. Puta, el gerente va a decir, o sea, ¿cómo? Entonces, con los equipos de protección personal, nosotros minimizamos el riesgo, o sea, en el que está directamente relacionado el trabajador, o sea, afectado el trabajador. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos con los equipos de protección personal. ¿Sí? Pero ahí sí ya podría estar expuesto, qué sé yo, digamos, si hay algo que está en 100 decibeles. Y con los equipos de protección personal, si llegamos, qué sé yo, a 80 decibeles, sí podría estar expuesto las 8 horas. Por supuesto. Recuerden que, a ver, ¿cuáles son la función del tapón auditivo? Minimizar el ruido. Proteger. Proteger, y cuando usted se pone el tapón auditivo, ¿no es cierto? Solo escucha un poquito, ¿no es cierto? No escucha todo. El tapón auditivo nos sirve como filtro, ¿sí? Que pase solo el ruido necesario, o bueno, el sonido necesario para que nosotros podamos procesar la información. Esa es la función del tapón auditivo. ¿Sí? Siempre por lo general cuando es 100 decibeles se recomienda tapones auditivos. Pero cuando es a partir de 100 decibeles, ahí sí ya necesitamos las orejeras. ¿Por qué? Porque obviamente el tapón auditivo protege hasta cierta medida de ruido. Si sobrepasa eso, claro, ya le toca los tapones auditivos. ¿Qué digo? Las orejeras. Entonces, esa es la función del equipo de protección personal para el tema del ruido. Minimizar el impacto del ruido en el oído y que usted pueda escuchar solo lo necesario. Entonces, esa es la función del tapón auditivo.
Proteger, perfecto. Minimizar el ruido, por supuesto. Minimizar la afectación del ruido al trabajador. Esa es la función del equipo de protección personal, ¿sí? En cambio, como ya les había dicho, eliminar, si vamos a eliminar el ruido, tiene que ser directamente a la fuente. O sea, no podemos eliminar el ruido enfocándonos en la persona, no, directamente a la fuente. La minimización de los efectos, ahí es cuando nos enfocamos en la persona, porque cuando le damos los equipos de protección personal es para prevenir que el trabajador tenga efectos del ruido. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para continuar. Inge, solo que el ingeniero Aguirre me dijo que mejor mañana. En la noche. Ah, bueno. Ajá. Diego. Ya, Inge, bueno, no sé, no, qué tan factible o tan recomendable. Por ejemplo, yo he podido observar que hay personas justamente se ponen los tapones y Las encima de orejeras. los tapones se ponen las orejeras. Ajá, eso como que podría decir está permitido o qué tan referente. O sea, es que ahí radicamos en un problema, porque a la final, en cambio, ahí no escuchamos nada. O sea, hasta podemos, ¿cómo decirle? Hasta podemos provocar un accidente porque nosotros no escuchamos nada, o sea, te insonorizas. O sea, tú no sientas, hasta se puede hasta caer. Yo lo que siempre es digo, o sea, si se ponen las orejeras es para un ruido de hasta de exposición de 100 decibeles. Los tapones auditivos, perdón. Y las orejeras y es para más de 100 decibeles. Pero con las orejeras, vean, hagan la prueba. O sea, yo me quito los tapones auditivos y me pongo las orejeras y es suficiente. O sea, lo hacen, pero como que, es muy recomendable la final. O sea, no te diga, no hay una prohibición. No hay una prohibición que te diga, ¿sabe qué? No puede utilizar los dos. No. O sea, pero no es tan recomendable porque al final te insonorizas y tú mismo puedes generar un accidente o caerte, porque ni siquiera escuchas nada. Eso es mi estimado Diego, ¿verdad? Diego. Sí, Inge, gracias. Efectos del ruido. Los efectos auditivos. Fatiga auditiva. ¿Sí? ¿Qué es la fatiga auditiva? Chicos, ¿qué es la fatiga auditiva? Sería el estar escuchando un ruido que es pertinente, por ejemplo, de una sola máquina escuchar las 8 horas. O sea, ya ese ruido le cansa en sí el oído. Bien. La fatiga auditiva es cuando uno ya, o sea, no está cansado por el ejercicio físico, sino más bien está cansado por el tema del ruido. Entonces sientes como que cansancio en el cuerpo. La sordera temporal. Sí, tenemos sordera temporal y sordera permanente. Efectos biológicos, trastornos sobre el sueño, estrés y también, bueno, el cerebro es algo, chuta, es muy poderoso, ¿no? Eh, si nos ponemos, bueno, saliéndonos del tema un poquito, nos podemos a pensar en los riesgos psicosociales. No sé si ustedes vieron bueno,
A mí Japón me parece un país demasiado interesante y alguna vez quisiera conocer ese país porque me parece fascinante. Pero también hay el lado oscuro de Japón. No sé si han visto, bueno, han leído en el internet la tasa de suicidios. Es la tasa más alta en el mundo de suicidios de personas jóvenes de 30 años por el exceso de trabajo, el exceso de carga de trabajo. Los japoneses solo viven para trabajar. Sí, de hecho, hasta los japoneses les ponen programas para que, es como que vean muchachos, salgan a tomarse un cafecito con alguien, inviten a alguien a salir, alguna cosa así, porque los japoneses ya ni eso, o sea, de hecho, la población japonesa se está reduciendo porque no hay nacimientos. Entonces, el gobierno japonés estableció ya una estrategia para disminuir los riesgos psicosociales en las empresas. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan ese chance de que ellos puedan por lo menos salir a tomarse una copita, a socializar con una mujer o a socializar con un hombre, ¿sí? Entonces, miren qué importante es este tema de la prevención de riesgos psicosociales. Entonces, si aparte tenemos riesgos psicosociales, le añadimos ruido, ese trabajador es una bomba de tiempo, ¿sí? No sé si también en esa empresa de anime de Japón, que llegó un ex colaborador y les mató toditos. En las noticias salió. Se fue con una a darles bala a los compañeros, o sea, imagínense, o sea, es increíble el tema de los riesgos psicosociales, el moving, ¿no es cierto? El estrés. Y aparte tienes estos efectos del ruido, entonces es un tema súper complicado, súper complejo, no complicado, pero efectos sobre el comportamiento, sobre el aprendizaje, chicos, efectos psiquiátricos, efectos subjetivos, irritación, fatiga y falta de concentración. Disminución de los ruidos en la fuente sonora. Mantenimiento de maquinaria, aislamiento de secciones más ruidosas para evitar contaminación a otras secciones y disminución de ruidos en el medio. Recuerden, chicos, que de acuerdo a la legislación medioambiental en el Ecuador, existe contaminación ambiental por ruido. Si no lo sabía. Ingeniero, la contaminación ambiental, los decibeles, bueno, la otra vez que estuve con seguridad, hacía la medida hasta 60 decibeles es el máximo. Dependiendo lo que te diga la normativa, la RTQ, ¿sí? Aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Hay también una NTP 001 para el ruido, 002 me parece que es una normativa técnica de prevención de aquí de Quito, que te dice los niveles, los decibeles máximos que usted puede generar en una empresa. Ese dato no lo tengo, la verdad. Pero te dice una NTP, te dice de aquí del Distrito Metropolitano de Quito, de cuántos decibeles usted como máximo puede generar como empresa. Si es 60 decibeles, sí puede ser, porque en 60, Incluso nos decía que teníamos que estar a unos 3 metros del cerramiento del vecino para hacer la insonorización esta, para medir los decibeles que produce en sí la planta. eso sí es verdad. ¿Sabe por qué? Porque a mí me pasó en una empresa, bueno, en la empresa donde igual trabajo. Me pasa que es muy complicado eliminar el tema del ruido, o sea, del ruido ambiental. O sea, primero que nada, esta empresa es metal mecánica,
y es metal mecánica industrial, porque da servicios a la Coca-Cola, a la Coca-Cola Sinclair y todo eso. Entonces el ruido que genera sí es bastante fuerte, para serles muy sincero. Entonces, claro, ha habido quejas, pero ha habido quejas de los otros vecinos. Pero aquí viene el pero. O sea, la empresa estaba antes ahí y luego se comenzó a poblar. Entonces, claro, era zona industrial. Entonces, en la zona industrial, cae por, no sé si conocen el sur, por el tecnológico Vida Nueva. Bueno, esa parte era todo el parque industrial. Y poco a poco otra vez se ha ido poblando y poblando y poblando. Entonces sí tenemos un problema grave porque a la final ya nos ha notificado el Ministerio del Ambiente para ver si podemos disminuir esa contaminación de ruido. Pero también obviamente nos justificamos en que esa parte es industrial, no es urbano. Claro, ahí viene la pequeña peleita entre las instituciones porque nosotros justificamos que esa parte que son predios industriales, ¿sí? Entonces, en predios industriales hay otra medición que en predio urbano. Requisitos de los decibeles y determinar si es contaminación ambiental. Entonces, eso es muy necesario tomar en consideración. En el TULAS, la parte de ambiente, en el TULAS, te dice también el tema del ruido, contaminación, pero no te dice el tema de los decibeles. Aquí tenemos una normativa técnica, ya les voy a traer, de hecho, vamos a hacer ejercicios de la NTP, perdón. Ay. La próxima semana arrancamos con ruidos y con los requisitos de la NTP para ruido. Ya. Y la disminución del ruido en el receptor. Primero se debe usar EPP según la labor desempeñada y la exposición que se tenga al ruido. Ahí están tapones, orejeras y los tapones, las orejeras y también tenemos los equipos de protección personal que es, bueno, adherentes a esto, ¿ya? Vamos ahora con la temperatura. 5 minutos más y damos por finalizado la clase, chicos, ¿ya? La temperatura. Primero que todo, la temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella, ¿ya? La temperatura es un factor de riesgo que nos afecta tanto por alta temperatura como por baja temperatura, ¿sí? Nos va a afectar al trabajador. Recuerden, la particularidad de los riesgos físicos es que están presentes en los ambientes de trabajo, ¿sí? Y son determinados mecanismos físicos, ¿no es cierto? Tenemos por conducción, que son dos medios en contacto, por convección entre el cuerpo y un fluido en movimiento, por radiación, tenemos diferencia de temperatura del cuerpo y temperatura de objetos, y por evaporación. Esos son los mecanismos físicos en los cuales se crean este tipo de riesgo por temperatura, ¿ya? Y tenemos por mecanismos fisiológicos, ante calor y ante el frío, ¿ya? ¿Cuáles son las ocupaciones afectadas? A ver. Ustedes me dirán los chefs. Los chefs sufrirán pues de enfermedades ocupacionales. Por supuesto. Los cambios bruscos de temperatura. Sí, de hecho los chefs también desarrollan
Los chefs, perdón, chicos, desarrollan artritis. ¿Por qué? Por la variación de temperatura. Tenemos el personal que trabaja en minas, concreteras, los albañiles. Los mineros. Los sopladores de vidrios. Es bueno, esto ya es más artesanal, sí, los sopladores de vidrio, pero antes, claro, antes sí tenían afectaciones de este tipo de personas. Hubo muchos mineros que tienden a desarrollar una afectación o una alergia al frío o una alergia al calor por estar expuestos a estos ambientes. Ustedes me dirán, chicos, a ver, dentro de una mina, Nati, perdón, Pregunta, ¿aquí entra el disconfort térmico o no? sí, más adelante, más adelante a eso ahí, sí, el tema del disconfort térmico, ¿sí? O El cuerpo. sea, otras profesiones que estén como expuestas al disconfort térmico ya entraría como riesgo físico. O sea, de hecho, la temperatura, el exceso de temperatura o la baja temperatura causa disconfort térmico. ¿Por qué? Porque el cuerpo se altera o por exceso de temperatura o por baja temperatura. Entonces, eso es lo que causa o es lo que genera el disconfort térmico en el cuerpo humano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Me escuchó, Nati, o se... Se cortó al final. ¿Hasta dónde me pudo escuchar? Que sí, o sea, la baja temperatura puede causar disconfort térmico. Entonces, o sea, entendería que si se hace una medición y, y cualquier puesto o ocupación puede estar afectado por el riesgo físico, por este riesgo físico. Cualquiera, para serle muy sincero. Hay puestos de trabajo determinados, ¿sí? Póngase un oficinista, no va a estar expuesto a riesgo de temperatura, ¿no es cierto? Por exceso o reducción de temperatura, ¿sí? En cambio, un chef, por supuesto, porque él está en la preparación de alimentos, con el fuego y todo eso, y sí está expuesto. Una persona que trabaja en la parrilla, póngase, un parrillero que trabaja 8 horas, está expuesto a riesgo físico por temperatura, por exceso de temperatura, ¿sí? No necesariamente tenemos que la temperatura tiene que subir hasta 40 grados, ¿no? Nuestro cuerpo humano, ¿a qué temperatura está? 36.5. 36.5 por ahí es. ¿Sí? Si estamos a 36 y si sube a 38, 38.5, ya hay un disconfort térmico. ¿Sí? O si pongas en nuestro cuerpo está 36.5, bueno, 36.5, 37 es el rango. Pero si baja a 35, existe un disconfort térmico. ¿Sí? Eso, chicos, el día de hoy de lo que tuvimos de clases. Nos vemos el día lunes, ¿es con ustedes, chicos, o martes?
Martes. Tengo martes, ya. Nos vemos, chicos, el día martes por el mismo canal. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Luego, Chao, Inge, chicos. el martes.